Bien, pues estamos aquí ya en la mesa de análisis con tres expertas de la Real Academia de la Cuarta Transformación que están ya dispuestas. Primero tu playera, Julio, es mi favor. Playera aquí, mira, ¿cómo se dice? Que adivine el auditorio. Les describo que traigo una camiseta negra con un estampado de color rosa y aquí están vacilándome. No, pero no es un estampado, es la pantera rosa. Es la pantera, bueno, sí, quise dejarlo. Tulum, se dice en maya. Una que domina justamente la Real Academia de la Claro, la Real Academia de la Cuarta Transformación. ¿Cómo se conjuga hoy en día? Yo dono, tú donas, él me dona, nosotros donamos, ellos nos donan, ¿no? Y vosotros donaréis. Ese verbo no me gusta conjugarlo. Pero fíjate, yo la verdad es que sentía que los de la Cuarta Transformación eran muy devotos a Benito Juárez. Y, ay, no. En realidad son devotos a Fray Benito de los Depas. Y su lema es el respeto al depa tejano es la paz. Sí. ¿O qué tendrá Houston? Entonces, pues Houston tenía un problema, pero ya no tiene propiedades, como tú muy bien decías, Julio. Yo la verdad es que siento que he vivido todo el tiempo en el error. Quiero estar en la Cuarta Transformación para tener un cónyuge millonario, o un hijo millonario, porque hay un empobrecimiento inexplicable de esta gente muy brutal. No, el DEP es de quien lo trabaja. El DEP es de quien lo trabaja. Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Es que más allá de que no deja de ser, tragicómico, me parece que esto da al traste con todo este discurso de vamos a transparentar todo, vamos a abrir todo. Es decir, si tú estás dispuesto a trabajar con una gente con el perfil de López Obrador, que lo conocemos hace mucho tiempo, pues si tienes una pluma fuera o tienes esto fuera, pues no veo cuál es el problema en que estés declarando todos tus bienes, y esa es una de las obligaciones como servidor público. Julio, del contexto. Sí, el contexto es que hoy se ha denunciado nuevamente un error de procedimiento del ingeniero Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, que no reportó un departamento en Houston, Texas también, y en la explicación que da es que él era presidente y administrador de una sociedad a la que su esposa donó ese departamento y que luego donaron a su hijo. Y entonces él dice, porque él era titular de esa sociedad estadounidense a la cual le donaron ese departamento de Houston, pero ya antes de ser funcionario entonces ya el hijo se volvió el titular. La de duda esa es sociedad, que lo que deberíamos de ver es cuándo suceden y cuándo son las fechas. Los Es decir, 90. porque si esto se dona previo a de que él ya sabía que iba a formar parte de la extraordinaria Cuarta Transformación, entonces ahí es donde tendríamos un tema de, pues queriendo que pudiera haber un ocultamiento. Pero si esto sucede hace 5 o 6 años, ¿no? Pero para empezar, estos movimientos de donarse a sí mismos, o sea, ¿qué caso ya tiene? no sigan donando tanto. A ver, yo soy muy chilanga, muy mexicana. A mí nadie me ha donado mi sangre. Estar donando tanta cosa. Mi sangre me han donado. Andan dando mucho y recibiendo poco. Pero los funcionarios les da mucho porque o sea, eso de donar a sociedades que a la vez es una autodonación, porque el titular es el mismo. Lo que pasa dona. Es que son esquemas financieros que muy pocos conocen, entonces se pueden estar diciendo, ¿no? Sí, y la son pregunta regulaciones, es, ¿no? Al final del pero del ¿cuántas día? cosas estarán por ahí que no pasan por estos tamices hasta que salen en una publicación? No, pero además, fifí yo o te no voy a fifí? decir otra cosa. Perdón, si tú vas a buscar el departamento de algún funcionario público, una propiedad de algún funcionario público, pues ni modo que te pongas a buscar en todo el mundo. Es decir, mi punto de vista es que esto es fuego amigo. No, y el mundo ya se redujo a Houston. De alguna manera ya vimos que todos son vecinos. Miami es porque la otra España, España es otro el nivel. gobierno pasado, exacto. España es otro nivel. Pero fíjate qué interesante. Yo después de ver este capital que donó, que se deshizo de alguna manera el ingeniero Jiménez Espriu, dije, bueno, pues hay que ver la trayectoria, porque si doña Olguita estuvo trabajando 100 años sumados, dije, no, 50, hombre, 50 y 50 dije sumado. Por eso no se me vengan encima, sí está bien. Dije, el ingeniero Jiménez Espriu, bueno, pues tiene como 195 años, la revolución entera. Entonces dije, la verdad es que sí, hombre muy trabajador. Y entonces uno se pone a ver la hoja de vida y ha sido académico de la UNAM. Sí, tiene una trayectoria importante. Estuvo en el gobierno de Miguel de la Madrid. No, hombre, un currículum divino, pero así que digas un currículum de empresario como para andar teniendo esos departamentos.
Digo, porque la UNAM pues no. Todos la queremos mucho, pero tampoco es que uno se vaya millonario, se haga millonario en dólares. Por eso te digo, estos de la Cuarta Transformación lo que tienen es buen ojo para casarse bien. Es que parece que son las mismas explicaciones que venimos escuchando. Ellos se casaron bien. O sea, las mismas explicaciones que vienes escuchando desde el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña y ahorita el sexenio de la Cuarta Transformación. Es como mismo infierno, diferente diablo, ¿no? Sí, claro. Y además con muchos errores, por lo menos de comunicación y de conceptos y de conocimiento por parte de los servidores, porque, por ejemplo, en el caso de Olga Sánchez Cordero, pues bueno, uno dice, se sabe que es una mujer multimillonaria en dólares, ¿no? O sea, en el gabinete hay muchos personajes fifí. Bueno, con esos sueldos. Sí, con sueldos multimillonarios. De la Suprema Corte. Quiero mi chocolate, abuelita. Pero a ver, primero dijo que ella había dado la orden de que se publicara, pero ¿cómo va a dar la orden si los funcionarios públicos de puño y letra hacen claro, eso lo haces eso es personalísimo. Pero cuando uno manda, cuando uno tuvo la justicia, ¿cómo se llama? En su mano tuvo, ¿cómo lo llaman? ¿El chirrión por el palito o qué? No, hombre. No, ya estás con lo de la Pantera Rosa, no te digo. Ya es lunes. Sabe mandar. Sí, bueno. Doña Olga sabe mandar y el otro. Pero bueno, entonces no verificó y además no mandó porque después la secretaria de Función Pública dice, no, pues es que lo que pasa es que ella tuvo que haber firmado y autorizado si es copropiedad, pero tampoco es cierto eso. Si son copropiedades, tienen de todos modos los funcionarios que reportar, es decir, una serie de malinformación por parte de las secretarias. Pero además tú firmas al final de tu declaración. Sí. Claro. Tú firmas, usted está personalmente responsable, claro. Sí, no. Entonces ahí no puedes tú agarrar y decirle a la Función Pública, oye, ahí te encargo que lo hagas público, ahí te encargo. No, tú tienes un cajoncito al final de tu declaración que dice, ¿está usted de acuerdo en hacer pública su declaración bajo la ley tal? Y está todo especificado. La verdad es que yo creo que ahí hay realmente dolo. Ahora, el ingeniero Jiménez Espriu creo que no debe molestarse o preocuparse demasiado, porque en este tránsito y en estos brincos jurídicos, el mismo hijo, ahora presidente de la sociedad, terminando la Cuarta Transformación, le puede devolver la propiedad del mismo lugar. O sea, no hay ningún impedimento. Por eso te digo que mismas explicaciones. Pero además, a palo dado, quién sabe, igual sí, el muchacho dice, ya me lo donaste, exacto, de tanto dar, pues oye, uno acaba diciendo que sí. El que da y quita con el diablo se desquita. Sí, papá, olvídate. Sí. Pero si resulta que hay muchas maneras de triangular al final del día las propiedades, ¿no? Ahorita que decían de la copropiedad, que si no se autoriza, no se publica, no, claro que se tiene que publicar, ¿no? Por otra parte, tenemos departamentos en el extranjero que, como bien dices, Carolina, pues... Pero no tendrían nada de malo. No tendrían nada de malo. O sea, el tema es por qué se molestan. Exacto. Además, es bien difícil rastrear departamentos en el extranjero y hay ciudades o estados en donde, además, no está permitido que se transparenten si uno solicita. Sí, a menos de que tengas una investigación judicial o un tema así. Exacto, pero como periodista, fíjate que yo creo que trae muy mal entendida la transparencia. ¿Qué están? Te voy a decir, o trae mucho fuego amigo, Carolina. Mucho fuego amigo, pero más mal entendida la transparencia. Es el inicio de un gobierno. Hasta donde yo sé, no es un delito poseer. O sea, la riqueza no es un delito, de hecho, generar riqueza debería de ganarse premios cuando se hace conforme a la ley. Y lo que yo creo que ellos no comprenden es que es importante esa declaración patrimonial, es decir, ellos deberían de enseñar hasta lo que piensan que van a tener mañana, porque es una forma de purificarte, hablando en términos muy pejecianos. Cuando van a salir. Por lo que va a venir cuando van a salir. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué les da por subdeclarar, porque los van a juzgar no hoy con lo que están declarando, sino pasado mañana, después de haber ejercido un cargo público con salarios, no quiero decir que para nada de hambre, pero salarios no, pero con cargo público, pero con cargo público de relevancia. A los de antes, es decir, ahí sí no podrían justificar que tuvieran un departamento en Houston y ya olvídate, en Tepetongo. Entonces, yo creo que están comprendiendo mal la transparencia. Ahora es cuando deberían de todos decir, mira, así soy, esto y que tengo. se quiten la ropa. Mi verdad, esta es mi verdad. Para que luego no te empiecen a surgir los departamentos y las casas y las cosas. Sí, porque lo importante del servicio público es que
se van contrastando los bienes con los que arrancaste como servidor público y con los para que eso es una declaración patrimonial. Exacto, pero de arranque ya están ocultando. Sucedió también con lo de Romo, que por ahí Salvador Camarena escribió una columna muy interesante en donde resulta que es un cuasi franciscano. No, pero es que Romo va a tener que ocultar los fracasos empresariales. Perdón, a mí discúlpame, pero perdón, ¿quién es Romo? ¿Quién es Romo? Porque no se le ve, ¿no? Sí, que después pasó a ser cuasi franciscano, indica el jefe de la oficina. Y por ahí tiene una cuenta en donde no se indica absolutamente nada de lo que existe en esa cuenta, nada más está registrada, digamos. Entonces, es mal empresario Poncho Romo, Lo que pasa es que también aquí nos da por inflar las reputaciones. Sí, pero todo lo ha quebrado. Te pones a ver, todo lo ha quebrado. Donde pone el dedo, se pudre la fruta. Lo único es que tenía cosas de frutas y verduras. No. Era semilla. Claro, era semilla. Sí, son las todo lo que es los transgénicos. Y efectivamente estamos aquí en la mesa de las periodistas con Carolina Rocha, con Marcela Gómez Alce y con Elisa Alanís. Que bueno, ¿cómo ven el asunto de la nueva batalla, la batalla contra el huachicol eléctrico? El presidente López Obrador y el preclaro prócer Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, dándonos a conocer todo esto, nombres de empresas y de personajes. Pero nada del sexenio de Peña. No, nada, ¿verdad? No. Ochoa Reza pareciera que goza de cabal salud. Es que rezaba mucho y sobre todo le rezó a la curul, fíjate. Además es de extrañarse porque Ochoa Reza es el director que empieza a ver las pérdidas más millonarias en la CFE. Sí, pero también viene un rezago, o sea, no tan bien se le puede imputar en todo, sino en la CFE viene tiene una salida con un gran muy rezago. Escandalosa con esta liquidación que en las circunstancias en las que estaba CFE era grave ese 1.3 salió como la liquidación de Penchín en el Infonavit, ¿no? Sí, pero todos también le gustaba volar en helicóptero, nada más un lapsito de 10 kilómetros de tráfico se lo ahorraba. Entonces, la mera verdad es que sí es sospechosas todas las omisiones que hay ahí, digo, o están del salinismo ahí metido y todos los del peñismo que están. Bueno, yo creo que a lo mejor están recabando toda la información y precisamente no quieren que que Enrique Ochoa Reza sea coadyuvante. No, pues yo creo que no quieren que se viole el debido proceso. Si están recabando toda la información, yo les recomendaría que leyeran esta información que salió en el 2016, ya hace ya algunos años, sobre cómo justamente cuando estaba al frente de CFE, Enrique Ochoa Reza, es cuando se empiezan a dar además estas concesiones a las empresas que privadas menciona Andrés Manuel López Obrador esta mañana, justamente a partir de él. Entonces, me sorprende que no hayan leído, por ejemplo, Arturo Rodríguez, nuestro colega de proceso que ha dado seguimiento puntual a todo esto, pues también están como faltos de información en la Cuarta Transformación. Lo que sí es admirable es esta política del presidente López Obrador de ir a fondo en todos los ámbitos y es abrir frentes abres un frente con el tema de Pemex, ahora vas a abrir un frente con CFE, nada más ve los personajes que mencionaron, no estamos hablando de cualquier tipo de personajes, y eso que faltan todavía los que corresponden a este sexenio, es decir, esta cruzada del presidente López Obrador en contra de la corrupción es que a donde le aprietan sale. Pero además pone nombres y apellidos, porque empieza la mañanera justamente con nombres de exfuncionarios públicos y uno está acostumbrado a saber que el que fue funcionario público, pues no se le menciona. No, de hecho se le va a terminar por mencionar tarde que temprano porque hace una función pública y él sí está expuesto. Pero lo que hace fuera del guión en la mañanera y entonces conduce casi toda la discusión hacia allá es a las empresas que tienen estos contratos que llaman leoninos y que tienen estos estas empresas que no están operando y les ponen nombre y apellido. Eso sí, empezaron con 7 y luego nada más fueron 3, pero 3 y vuelve a mencionar al expresidente Calderón, nombres y apellidos. Vuelve a meter a Calderón y eso también me parece que Georgina está abriendo ahí el presidente. Y luego el vocero añadió a Pedro Aspe,
Jesús Ramírez Cuevas dijo que también Pedro Aspe, y que iban a aumentar la lista más tarde. A lo mejor nos beneficia, a lo mejor nos complacen al público con lo de Enrique Ochoa Reza. Pero fíjate, estábamos platicando, ahorita decíamos, bueno, ¿a quiénes se brincó de la administración de Peña Nieto? Francisco Rojas Gutiérrez, que estuvo poco tiempo, pero estuvo. Enrique Ochoa, luego Jaime Francisco Hernández, que fue el que lo sustituyó, tampoco ni tío. Fíjate, es que yo creo que hay información muy valiosa que está surgiendo a partir de todas estas mañaneras, pero hay que ser cuidadosos también porque me parece que es muy importante que el gobierno cumpla además con su función y el Estado de investigar y de ser muy concretos en las acusaciones que se hacen, en el entendido de que está señalando... Más que acusaciones son señalamientos. Que son señalamientos no ilegales, pero sí inmorales, ¿no? O de falta de ética, como lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, pero habría también que investigar si dentro de estos tipos de licitaciones hubo también sobornos o algunos otros conflictos de intereses, tráficos de influencias. Y fíjate, mencionaba yo a Arturo Rodríguez porque él comentó temprano en las redes sobre investigaciones que había hecho y me llamó la atención una que nos comunicamos porque le dije, oye, comentas que la prima de Josefa González Blanco, que es la secretaria de Andrés Manuel López Obrador, de Medio Ambiente, hija del exgobernador Patrocinio González Blanco, que está también metida en una de las empresas que mencionó hoy justamente Andrés Manuel López Obrador, y me dijo que sí, que es Tania Ortiz Mena, que acaban de subir ya la nota en el portal de Proceso, que resulta que pues es la directora de una de estas empresas donde los gasoductos no están funcionando, que es la directora de Innova en Sonora, ¿no? Del gasoducto de Sonora, que provocó el conflicto en el Valle del Yaqui. Es decir, también hay autogoles, y espero que en ese sentido Andrés Manuel y la gente que lo rodea, pero sobre todo él, sea también autocrítico y pueda investigar pues es que yo creo la que gente que está dentro de su propio gobierno. Es una madeja. Otro tema que involucra a la justicia que yo creo que es bien importante. O sea, nosotros hemos visto en las mañaneras que hay acusaciones que son directas y que finalmente como señalamientos. Señalamientos. Como mexicanos nada me va a dar más gusto que si hubo un contrato que, como dice, citando a López Obrador, no los tienes en ningún lugar del mundo, y solamente en México se entregan este tipo de condiciones tan favorecedoras para esas empresas, bueno, que se arregle. Pero no nada más eso, tiene que estar al lado el brazo de la justicia. Y yo creo que eso siempre es lo que falta. De alguna manera, yo te mando al infierno, pero luego de que te acuso, ya también te hago así mi santa bendición, ya sé que no te gustan esas palabras, pero estamos en la Constitución moral, y entonces te echo tu agua bendita, una escupidita y ya la justicia no te va a hacer nada. No, yo creo que terrible, ¿eh? yo creo que el presidente lo que hace en esto es primero hay que conocer y leer a un hombre con tanto simbolismo como es el presidente López Obrador, es decir, te menciona a la empresa y exhorta a las empresas que por favor sean tan amables de revisar los contratos que tienen, que son efectivamente leoninos, favorecedores. Es decir, no es una confrontación, no es una confrontación directa. No, es que, Carolina, el pasado no importa, vamos a revisarlo hoy juntitos de manera voluntaria. Es que si vas a empezar a revisar el pasado, pues nos vamos a ir. Elisa. Pero es que además nos echa a andar con el pasado y luego... Pero vamos a borrón y cuenta nueva, entonces no, yo creo que aquí hay que ver. No, es que yo no creo que haya borrón y cuenta nueva. Son que mensajes políticos que está enviando Andrés Manuel López Obrador, en donde es cierto, no menciona o es muy suave con el sexenio de Enrique Peña Nieto y con Enrique Peña Nieto en general, si se fijan, nunca es que lo menciona así por su nombre. Se está divorciando y yo creo que es una forma de respetar el duelo personal que está pasando en su casa con sus vecinos, con Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, ¿no? Sí, en Madrid, al norte pero yo no Madrid. entiendo por qué denostamos la vida personal. Yo no de riqueza bien habida. De las personas. Yo no denosto, yo digo, pobrecito en Madrid, qué lugar tan más feo
feo, se come muy mala paella. Yo pido la palabra. A ver. Yo creo que sí hay, a mí sí me brinca mucho el hecho de que nos estemos convirtiendo en un escenario cotidiano de denuncias de corrupción, corrupción y más corrupción, con los detalles más escabrosos, más malolientes, más dolorosos, porque te duele que se estén robando el dinero de esa manera, y sin embargo, simple y sencillamente no se está haciendo nada hasta este momento. El personaje de más alto nivel que está procesado, o por ser procesado, es el general León Trawitz, con el asunto del huachicol, que no deja de ser un cuarto, quinto nivel, por más que sea un general del ejército. Pero no hay nada de ese tipo. Es decir, el gran problema está en que sí corremos el riesgo de avanzar en eso que decían, que nos podíamos volver un país de cínicos, porque sin finalmente solo ves las cosas y no hay castigo. ¿De qué sirve que nos digan cotidianamente las cosas que están mal, lo que nos robaron, lo que nos quitaron, cómo nos vieron la cara de tarugos a todos, y no se hace nada? Pero es que es 11 de febrero. Y por hay que tomar en cuenta de que hay 11 de febrero, y es decir, el presidente está empezando a poner los puntos sobre las IES de lo que es el tema de corrupción, que es la gran cruzada de su gobierno, y yo creo que a partir de eso se van a ir desarrollando y desencadenando una serie de eventos. Sí. Es decir, el presidente, el hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, le da una serie de nombres, esto fue lo que yo he visto a lo largo de 60 días o 90 días, empiezan a circular los nombres, empiezan a circular el tema de las empresas, el presidente manda el mensaje de decir, exhortamos a que por favor se revisen, se reconsideren el tema de los contratos, y yo creo que después vendrá el tema penal, y ahí es en donde entra la fiscalía, que es autónoma y que deberá de dar resultados inmediatos. En eso sí tienen razón. Pero no debería de ser al revés. Primero hago la investigación, hago mis acusaciones, pongo las responsabilidades donde están y luego anuncio triunfal que detuve este delito. Porque aquí lo que parece es que están abriendo una negociación para que me dejes de robar y sigamos todos tan tranquilos. Y yo ahí sí creo, como Julio, que no puedes no tener consecuencias, porque mira, un sexenio donde todo mundo sabíamos, gracias al esfuerzo de los prensa, periodistas, sí, claro. Exactamente. Sí, que además, por cierto, quiénes eran los que robaban, pero luego sí, se desfilaban felices por todo el mundo, con sus casas en Miami, en sus clubes de golfes ahí en Malinalco, etcétera. Entonces, no podemos seguir en un país sin consecuencias. Mira, a mí puedes decir, ya es la cuarta transformación, ya no hay corrupción. Me da mucho gusto que esté poniendo sobre la mesa los temas que tantos colegas han estado reporteando y publicando desde hace años. Esto estamos hablando, ¿no? Lo que mencionaba de Arturo Rodríguez, también Penilei Ramírez, bueno, no se diga Ana Lilia Pérez, que estuvo con todo este tema, que él tiene libros publicados, y a mí me sorprende cuando de pronto dices, ¿pero qué eso qué? A ver, pruebas. Así es. Dije, ¿cómo que pruebas? O sea, llevan publicados desde hace años, pero están esperando las denuncias, pero ¿no? Nadie lo retomaba, y además se hacía un vacío en el tema de la información y la comunicación para más bien que no pasara nada. Ahora, con estos temas que pone sobre la mesa Andrés Manuel, me parece que es positivo el hecho de que se retomen y se voltee a ver lo que ya se ha hecho. Ahora, ¿qué sigue? A ver, que se levante fiscal Alejandro Gertz Manero, ¿qué va a pasar? No, el tema es Alejandro Gertz Manero, ¿qué se tiene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se está investigando? Ya hay muchos datos y muchos nombres sobre la mesa, ya hay investigaciones periodísticas pasadas. Sí. ¿Y ahora? ¿Cuándo cumplen 100 días? En 30 más, creo. ¿Con cuántos vamos, no? Sí, vamos, con unos 30 días más o menos, sí. Los primeros... Habrá que ver ahí cuál va a ser el balance a los 100 días de cada dependencia, de lo que se ha ventilado en cada dependencia y a dónde, qué tanto se ha avanzado. Ahí es donde también nos vamos a dar nosotros una idea de este elefante blanco que dice el presidente, que es mover el gobierno. Sí, sin duda es un tema burocrático que es muy complicado, pero aún así que se pongan a trabajar. Porque si no, si nada más estás esperando una denuncia y no denunciamos, pero ahí está en las mañaneras. Está bien que esté en las mañaneras, pero tiene que estar sustentado con un tema de la carretera jurídica. Y que no haya un dejo de sospecha de alguna negociación, como bien lo decías, Carolina, porque si no van contra funcionarios que han sido ya denunciados también en el extranjero, en investigaciones internacionales, ¿verdad? Pues es muy grave. Y yo no sé si al final del día, total, ¿recibe o no la pensión Enrique Peña Nieto? Porque después dijeron, no recibe. Pues entonces, ¿de qué vive? Habría que ver. A ver, pero le quitó la pensión a todos los demás y no a Enrique Peña Nieto, o también se la quitó pero a medias, o le pasan su lanita.
Es la columna de Ricardo Rafael, la que estás hablando. Ajá. Yo sentí que era en sentido figurado y con una ironía, que decía que tiene una gran pensión, porque no estoy segura, yo no creo que esté recibiendo dinero de este gobierno. No, porque el gobierno quizás del Estado de México, sí, pero y el gobierno federal, que él dirigió no creo que sea del gobierno federal. Ahora, yo me quedaba pensando en lo único que sí creo que puede ser interesante, y no me estoy metiendo en la vida privada, te lo prometo, Marcela. Por Dios, Cristo persinado 20 veces. El divorcio de Enrique Peña Nieto y la Angélica Rivera La Gaviota, perdón que dije pero es que se me vino antes, puede ser interesante como fue el divorcio de Arturo Montiel con la Maud Versini, la francesa iba a decir, pero no es, porque ahí fue cuando nos enteramos de muchísimas propiedades que tenía Montiel, como este departamento en el 5e arrondissement en París, una casa en Careyes, porque ahí hubo un litigio. Sí, pero también porque había descendencia. Pues digamos lo que digamos aquí, cargados a la derecha, a la izquierda, en el centro, lo que sea, pero lo cierto es que sigue habiendo un gran respaldo popular al presidente López Obrador. Sus reuniones de fin de semana a mí me impactan de verdad. Hay un dominio escénico. Luego los que están en contra de él le dicen a uno, estás muy cargado a la izquierda, estás pro-obradorista, pero yo sí veo las reuniones de fin de semana, esos mítines que hace, esos encuentros con jóvenes. Es un dominio de la propaganda absoluta. Es un fervor así de los chavos, y los domina realmente con mucha capacidad. Y se vienen elecciones estatales en las cuales vamos a ver también si continúa el predominio fuerte del imperio de Morena o hay algunos tropiezos, pero se viene Baja California, siempre dominada por el PAN históricamente, que pareciera que ahora ahí el superdelegado que nombraron va a ser el primero que va a inaugurar esa etapa de ser superdelegado y ahora candidato y eventualmente triunfador. Vienen varias elecciones pero estatales. Aún así en el imperio de Morena está sufriendo algunas divisiones importantes, es decir, ve Puebla. Estás viendo que Jade Cole está impulsando desde siempre a Barbosa, y Monreal está impulsando a Armenta. Es decir, ahí adentro hay un juego y una tensión por el tema de la designación de candidatos. Tan es así que Monreal le mandó una carta a Yedco pidiéndole que por favor los senadores pudieran tener, pues de alguna otra manera, voz y voto en la designación de candidatos, cuando esa es facultad del presidente del partido, es decir, de Morena sería esa. Y hubo una expresión pública de senadores a favor de Armenta, abiertamente. Entonces, eso significa que este reino que tú dices, o este imperio, que la hegemonía de Morena, está sufriendo a los 60 días de estar en el poder una división importante con respecto a ver qué es lo que va a pasar en Puebla. Bueno, pero a López Obrador le da lo mismo Barbosa, ¿no? Armenta o quien sea, ¿no? Sí, no, yo creo que sí implica, porque Morena en el Senado, López Obrador necesita que lo acompañen en sus iniciativas. Entonces tú tienes ahí una división de fondo en las formas, es decir, el presidente manda una iniciativa, válgame el tema con el tema de la Guardia Nacional, que no ha podido salir como lo ha querido el presidente. ¿Tú crees que Morena va a decidir quién va a cada una de las elecciones? ¿O va a ser Andrés Manuel López Obrador? Una vez que Andrés Manuel López Obrador decida, yo creo que Morena se va a disciplinar. Y el primero que lo sabe es el propio Ricardo Monreal. Efectivamente. Pues vamos a ver Puebla. Ahora sí, mira, en realidad el único problema para Morena es su fortaleza. Qué ironía, ¿no? Que seas tan fuerte que tu problema ya sea que todos quieren un pedazo de ese pastel. Y de la popularidad de Andrés Manuel, que ha crecido. Y no solo los de Morena, estamos viendo también que algunos panistas o gente que estuvo en su momento con Rafael Moreno Valle o apoyando a Marta Erika, pues ya de pronto son morenistas, o sea, como que ya están guiñándole a Andrés Manuel. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es un líder social indiscutible, impresionante cómo ha ido sumando a lo largo de los años y llega con una fuerza que hace de Morena este trabuco, ¿no? Y la gente sigue volteando y ya estamos viendo a los magistrados que antes votaban porque entrara el Bronco, ¿verdad? Que no favorecía nada a Morena, de pronto ya son bien afines al gobierno actual, pues ¿no? También vamos a ver lo de la terna, ¿no? Se empiezan a alinear muchísimos opositores de partidos políticos,
de los organismos autónomos integrantes de los propios magistrados, consejeros, comisionados, de pronto empiezan a ver ya no tan mal a Andrés Manuel López Obrador como antes lo criticaban. Es decir, yo creo que aquí la fuerza de Andrés Manuel sigue siendo contundente y va a arrasar. Yo digo que va a arrasar. En las elecciones intermedias, ¿crees, Carolina, que llegue a tener la misma o más fuerza en las elecciones intermedias, en las que normalmente los gobiernos en el poder bajan, ¿no? Normalmente bajan, pero ahora, ¿qué irá a pasar? Pues es que hay muchas expectativas, Julio. Ahí sí el plazo no está tan cercano. Ahí son 2 años, donde vas a empezar a sentir en tu bolsillo, en tu posibilidad de conseguir un nuevo trabajo, en ver si te llegó ese beneficio que tú creías que te iba a llegar de madre soltera o de la pensión de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Ahí sí ya el plazo cambia, y si no tiene resultados la administración de Andrés Manuel López Obrador, esos que se sienten en tu vida cotidiana, en el bolsillo y en el transporte público, cuando te asaltan o no te asaltan, yo creo que ahí el resultado puede ser diferente. Pero el problema también es que la oposición, yo creo que no se está organizando en pensar qué puede ofrecer que no ofrezca Morena. Si la oferta es nada más decir, no nos vamos a dejar avasallar por la vorágine de Morena, bueno, pues por eso no voy a votar por ti, porque no te dejes avasallar. Más bien dime qué es lo que me puedes ofrecer, y no tenemos una oposición que esté ofreciendo. Pues también hay que ver quiénes van a estar. ¿Sí? ¿De oposición? En la boleta. Si estamos hablando del 2021, hay que saber qué va a pasar en la boleta, y 2, qué va a pasar con esto de la revocación de mandato. Pero va a ser una revocación electoral. El problema, claro, el problema de la revocación, el problema de la revocación de mandato es que Andrés Manuel está en la boleta. Pues si le va bien a Andrés Manuel, entonces, le va bien al que vaya, aunque sea un burro. Yo quiero ver que eso pase en el Congreso, el tema de la revocación de mandato, porque esto es una jugada de Andrés Manuel a 3 bandas, porque es un tema de que yo sigo en la boleta, y a la hora que yo estoy en la boleta y estoy de alguna u otra manera, pues cumplí, ¿no? Ahí voy, no te voy a decir que voy a cumplir de inmediato, porque son metas muy ambiciosas, pero algo va a cumplir, y yo estoy casi segura de que sí van a poder aterrizar una serie de cosas, que sí vamos a tener una serie de personajes detrás de las rejas, sí lo creo, y eso le va a dar un tanque de oxígeno importantísimo al presidente. En su momento, la gente tras las rejas, llegando ya al momento electoral. Pues yo creo que sí. Padres está riendo ahorita de lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo Padres en la cárcel? ¿Ahorita tenemos más fuera de las rejas? ¿Cuánto tiempo estuvo Padres en la cárcel? Padres estuvo 2 años en la cárcel. Sí. Es decir, sí pisó la cárcel, sí tiene un gran abogado, sí, una serie de cuestiones. Estuvo en la cárcel. Entonces, si nosotros estamos pensando en la cárcel como sucede en este país, si estás en la cárcel, pisas la cárcel, ¿no? Y si tienes un buen abogado, o el hospital, hay pobrecitos que sufren. O Napito, que ahora está ya por crear la nueva CTM, la CTM de la Cuarta Transformación. Sí. Ese es un gran movimiento. Súper democrático en los tiempos, porque ya se eligió. Presidente de la presidente sin que esté Confederación Lo que pasa es que hay espacios, Internacional. hay vacíos que se llenan. Y la CTM, perdón, ¿qué me puedes decir de la CTM? Sí. Ahora, lo que estamos viendo es que son vacíos que se están llenando a lo que era antes el PRI, ¿no? ¿Sí? Es muy curioso. O se están repitiendo los mismos esquemas. Es la cargada, lo que acabo de decir, es la cargada. Es la cargada con Napito, son las cuotas y cuatas ahora con las ternas para ministras, es los cercanísimos Andrés Manuel como fiscal. O sea, la verdad es que se acabó eso de un fiscal independiente o autónomo. Obviamente la figura y la estructura está dada de acuerdo ya a las nuevas reformas, a las leyes que se han presentado y demás, pero en los hechos vuelve a ser la gente cercanísima a Andrés Manuel. El tema también aquí va a ser muy importante, porque con este plus y esta capacidad de convocatoria que tiene Andrés Manuel y esta aceptación es qué tanto se está otorgando Andrés Manuel, se está perdiendo autonomía de muchas instancias o la institucionalidad que debe tener y los equilibrios, porque uno dice, bueno, es que Andrés Manuel tiene buenas intenciones, es un hombre que ganó con mucho apoyo, pero yo no conozco políticos de buenas intenciones. Pero yo diría, caray,
¿no? No, el poder que está sin teniendo, duda, no la hay concentración más, de sin poder duda. que está teniendo, pero ese resultado también cómo se va a evaluar, si ya no se tienen, por ejemplo, las evaluaciones no se van a tener como las que se tenían en el sexenio pasado de INEGI, si se recortan y ya no se van a hacer muchas de ellas, cómo se va a evaluar, por ejemplo, al ejército con la opacidad con la que se maneja y se ha manejado desde siempre en la información, porque dicen que es de seguridad y que no se pueden otorgar ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar el tema de las estancias en donde tú las estancias las puedes evaluar? No se ha hecho, se tendría que haber hecho en los sexenios pasados, ahora tendrían la oportunidad y si hay abusos, sin duda ir con todo el poder del Estado, pero ahora si a los niños les va mal con los parientes, los abusos que hay dentro de las propias familias, ¿quién lo va a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Se evalúa, olvídate lo que te diga INEGI, porque yo me acuerdo en el sexenio de Peña Nieto que fue y nos platicó que nunca se habían creado tantos empleos y tampoco había visto yo a tantos mexicanos en semejante descontento. ¿Cómo se evalúa? Pues con la cartera. ¿Cómo se evalúa? Con no saber si puedes llevar a un niño a la guardería o no. No, pero si se va a evaluar dieron bien. un dinero No, pero para a la meterlo gente en le va a gustar guardería. que le den el dinero directamente, la van a evaluar Seguro. bien. Pero ¿cómo vas a evaluar pero eso es hacer ¿cómo vas a política? evaluar Es que sabes el también derecho que- de la primera infancia? Ese es el tema. ¿Cómo lo vas a evaluar si ya se va al ámbito privado, Es que al yo ámbito creo que doméstico? el gobierno está tomando decisiones que son o todos o nada. Es decir, no hay grises. medio, sí. Todo lo pasado es corrupto, todo estuvo mal. Y entonces, con base a eso, vamos a borrar estancias, vamos a borrar contratos, vamos a borrar gente que pudo haber sido capaz, porque no hay una evaluación. Es decir, los que llegaron y a correr a todo mundo. Y entonces eso te da la sensación de que no hay una evaluación. Si las estancias infantiles tuviste tema de corrupción en algunas, que pudo haber sido, bueno, eso no significa que todas hayan entrado en el mismo esquema. Pero todas esas decisiones van a tener consecuencias, es lo que yo digo. Si la pregunta va para la elección intermedia, todas estas decisiones con evaluación, sin evaluación, con consulta o sin consulta, van a terminar siendo juzgadas por el ciudadano que va y vota, y finalmente votas con lo que tienes, con lo que trae tu cartera, con los beneficios que obtuviste, con la seguridad que sientes en las calles, sales a votar. Entonces, y además qué interesante, porque ya lo decíamos, como se van a empatar la elección para del mandato, ¿cómo le llaman? Revocación de mandato, Exacto, pero esa revocación todavía no de pasa. Andrés Manuel. Esa Bueno, todavía si no vas se a paquete aprueba. junto, olvídate, acaba siendo un juicio a Andrés Manuel López Obrador y por eso insisto, ya podrías tener de candidato hasta un burro si le está yendo bien a Andrés Manuel con la popularidad de hoy. Los hubo en esta pasada elección quienes no sé si eran burros o no, pero sí hubo personajes que no merecían ganar y ganaron solamente por el efecto de Andrés Manuel. Con todo respeto a los burros, lo quiero aclarar, no vaya a ser. Sí. Nos quedan 3 minutitos, uno para cada cual. ¿Qué tal si nos dicen, Elisa, qué tema te parece el más interesante de esta semana que estamos ahorita caminando? Oye, es que estamos arrancando y mira ya cuántos temas empiezan a surgir y que se van además entrelazando, ¿no? El tema de CFE, el tema energético, con todos los abusos que ha existido. El fin de semana fue lo de las estancias, pero parece que eso ya pasó. Sí. O sea, sí vamos a una velocidad informativa impresionante. Guardia Entonces, Nacional. la que Guardia también- y el tema de la Guardia Nacional y lo que se va a discutir en el Congreso y prisión preventiva oficiosa, Sí. a mí me parece Sí. importantísimo. Marcela. Para mí el tema de el presidente que está verdaderamente recargándose en las Fuerzas Armadas. Sí, ya de hasta una Santa manera, Lucía. Me parece que se están rompiendo las reglas no escritas entre el pacto civil militar, que es tú a tu ámbito, yo a mi ámbito, no nos atropellemos, y a estar dándole una serie de beneficios, ¿no? Ahora los militares van a ser desarrolladores inmobiliarios con el tema del campo militar, ahí en primero Santa F en Fe, Santa ¿no? Fe, y ahora vamos a administrar un aeropuerto, es decir, los militares, el mundo castrense entra a los negocios de los civiles. Creo que ahí sí a mí sí esa cuestión sí me preocupa. Carolina. Yo igual, siento que el tema de la Guardia Nacional es el más importante porque esa sí es una ruptura con los usos y costumbres de la política en México desde Miguel Alemán. Sí. Y además yo creo que vamos a constitucional. y yo creo Sí. que tristemente vamos a tener poca información y mucha propaganda.
Sí, ya estamos. Bueno, ya estamos citados para la próxima mesa. Afortunadamente siempre quedan muchos temas, asuntos, de todo. Temas, casi no hay. Muchas gracias por su presencia, por todas estas clases de los entretelones de la política, de geopolítica, de todos los asuntos hemos tenido aquí. Elisa Alanis, muchas gracias. Gracias, buena tarde a todos. Marcela Gómez Alce, muchas gracias. Por la invitación. Carolina Rocha, muchas gracias. Gracias, Julio. Y yo quiero tu camiseta. La de, sí, aquí. Estas, Tulum. Gracias a ustedes.